Funciones de varias variables, linealización, diferenciales y plano tangente. Vamos a considerar una función real de variable real, una función diferenciable en x sub 0. Recordemos que podemos aproximarnos a la curva de la función f en las cercanías del punto x sub 0 y y sub 0 mediante la recta tangente a la función en ese punto. Recordemos que la ecuación de la recta tangente está dada por esta expresión. ¿Okay? Esto nos conduce a la siguiente aproximación lineal. Es decir, f de x va a ser aproximadamente igual. Fíjense que esta es la ecuación de la recta tangente para valores de x muy cercanos a x sub 0. A L se le suele denominar linealización de f para valores cercanos a x sub 0. Similarmente, bajo ciertas condiciones, se puede definir una linealización L de xy de una función de dos variables en un punto x sub 0, y sub 0, z sub 0. O sea, recuerden que la recta tangente se utiliza para aproximar valores de la función f siempre y cuando el x está muy cercano a x sub 0, sitio en donde buscamos la derivada. Entonces la idea es que tengo la función y igual a f de x, tengo la recta tangente, tengo x sub 0, aquí está el punto x sub 0, f de x sub 0, y la idea es que para valores de x muy cercanos a x sub 0, ¿okay? En lugar de buscar la imagen en la función, busco la imagen a través de la recta y ese valor va a ser un valor aproximado de f de x. O sea que el f de x va a ser aproximadamente igual a que yo en la ecuación de la recta evalúe en x. Pero esto ocurre siempre y cuando el x esté cercano a el x sub 0. Si yo tomo, por ejemplo, un valor de por acá, ¿okay? Entonces, cuando yo busco en la recta, la imagen está aquí, a través de la recta, y aquí, a través de la función. Entonces pueden ver que la diferencia entre las imágenes se hace muy pequeña a medida que el D se acerca a x sub 0. Entonces, para ese caso, la imagen de D a través de la función es aproximadamente igual a la imagen de D a través de la recta. Entonces, queremos generalizar esto ahora para el caso de funciones de dos variables. Recordemos que en el caso de una función de una sola variable, recordemos esta definición. El incremento en z era x menos x sub 0, ¿okay? Era el incremento en la variable independiente. El delta de y era f menos f de x sub 0, que era el incremento en la variable dependiente. Así, f es diferencial en x sub 0 y decíamos si este límite existía, que era equivalente a este límite. ¿Okay? Y la ecuación de la recta la podíamos ver de esta manera. ¿Okay? La podíamos ver de esta manera, donde el delta de x estaba aquí. Ok. De manera análoga, para una función de dos variables, z igual a f de x, y, vamos a definir los siguientes incrementos. Tenemos el delta de x, el incremento en la variable independiente x. El delta de y, el incremento en la variable independiente y. Y el incremento de la variable dependiente z
como delta de z igual a f de x más delta de x, y más delta de y, menos f de x, y. Una diferencia de imagen. Y aquí los incremento. La idea es, aquí tengo el xy, aquí este sería un incremento en la variable x, un incremento en la variable y aquí tendríamos el punto en el plano xy, x más delta de xy, y más delta de y. Entonces al x le buscamos la imagen y caería aquí. Al incremento, el valor x más delta de x, y más delta de y, le buscamos la imagen y estaría aquí. Y si queremos, proyectamos ortogonalmente sobre el eje z, y aquí sería z de f de x, y aquí tendríamos el z, que es cuando proyectamos ortogonalmente sobre el eje z, aquí sería el f de x más delta de x, y más delta de y. Entonces, si observamos, esta distancia sería esta, f de x más delta de x, y más delta de y. Y esta, para este caso, sería el f de xy. Por eso es que al hacer f de x más delta de x, y más delta de y, menos f de xy, lo que obtenemos es esta diferencia. Ahora, delta de z produce un cambio de la función cuando xy pasa a x más delta de x, y más delta de y. Y aquí aparece una fórmula del incremento. ¿Okay? Esto es necesario para poder definir la idea de diferenciabilidad. Entonces el delta de z se define de esta manera. ¿Ok? Esto, bueno, esto hay que probarlo, etcétera, pero no nos compete, no son los objetivos del curso. Entonces el delta de z se puede expresar de esta manera. Fíjense que aquí está la derivada parcial de f con respecto a x por el delta de x, la derivada parcial de f con respecto a y por el delta de y, más un epsilon 1 por delta de x más un epsilon 2 por delta de y. ¿Por qué todo esto es así? Bueno, porque nos estamos moviendo en el plano y tenemos puntos, ¿ok? Tenemos puntos en el plano, ¿ok? O sea, ¿ok? Entonces aquí estaría el punto, digamos XY, ¿ok? Pero la manera como nos movemos en el plano XY, ¿ok? Por acá, etcétera, no es lo mismo que cuando nos movíamos alrededor de A, ¿ok? Que era a través de un intervalo abierto. Entonces todas estas modificaciones son necesarias para poder definir más tarde la diferenciabilidad de una función. ¿Ok? Bien, entonces aquí tenemos la definición de diferenciabilidad. Decimos que una función z igual a f de x y es diferenciable en un punto si el delta de z lo puedo escribir de esta forma. La derivada parcial con respecto a x en x sub 0 y y sub 0 por delta de x. Aquí está la derivada parcial de f con respecto a y en el punto por delta de y. Un epsilon 1 por delta de x más un epsilon 2 por delta de y, en donde este señor debe ir a 0 y este señor debe ir a 0 cuando delta de x y delta de y van a 0. Esta es la definición analítica de diferenciabilidad de una función en un punto x sub 0 y y sub 0, que generaliza la definición de diferenciabilidad
de la f' de x sub 0, que es un límite, el límite cuando de h tiende a 0, el que vimos en matemática 1. Entonces, esta es la generalización, ¿ok? Para funciones reales de dos variables. Muy bien. Entonces, cuando si la función z igual a f de xy es diferenciable en cada punto de una región del plano xy, entonces se dice que la función f es diferenciable en la región, ¿okay? Y si f es diferenciable solo en la región consistente del plano xy completo, entonces diremos que es diferenciable en todas partes. Entonces fíjense que el hecho de que las derivadas parciales existan en un punto no significa que la función f sea diferenciable. Hay que tener cuidado. Una cosa es derivadas parciales y otra cosa es diferenciabilidad. Una función es diferenciable si satisface la definición anterior, y la existencia de las derivadas parciales es otra cosa, ¿ok? Es cuando existe la derivada con respecto a una variable o con respecto a la otra. Entonces fíjense lo que nos dice el siguiente teorema. Si las primeras derivadas parciales con respecto a x y con respecto a y de la función son continuas en un punto, en una región abierta R, entonces la función f de xy es diferenciable. Si las derivadas parciales son continuas, entonces la función z igual a f de xy es diferenciable. Es decir, si la derivada parcial de z con respecto a x, la derivada parcial de z con respecto a y son continuas en un punto de una región, z es diferenciable, f es diferenciable, ¿ok? Sobre la región. Y el teorema, que es la generalización también del que vimos para funciones reales de variable real, nos dice que si z igual a f de xy es diferenciable en el punto x sub 0, y sub 0, entonces f es continua en x sub 0, y sub 0. Algo para acotar que va a ser de utilidad más adelante es observar cuál es el contrarrecíproco de este teorema. Nos dice, si f no es continua, si no es continua en un punto x sub 0, y sub 0, si no es continua en el punto x sub 0, y sub 0, sabemos que el contrarrecíproco del teorema se cumple. Entonces esto implica, si no es continua, si f no es continua, entonces la función f no es diferenciable en el punto. No es diferenciable en x sub 0 y sub 0. Entonces este resultado lo vamos a tener muy en cuenta, porque inclusive en ciertos ejercicios puede ser de utilidad. Derivadas parciales y diferenciabilidad. Eso es lo que les dije. El ejemplo siguiente nos demuestra que aun cuando las derivadas parciales existan, no necesariamente va a existir la diferenciabilidad de la función. ¿Ok? Entonces tenemos el siguiente ejemplo. Vamos a ver el siguiente ejemplo. La función f de x definida de esta forma. ¿Ok? Ya nosotros probamos anteriormente que si x y era distinto de 0, 0, la derivada parcial de f con respecto a x
tenía esta forma y la derivada parcial de f con respecto a y tenía esta forma. También se probó que la derivada parcial en 0, 0, si no me equivoco, es igual a 0. O sea que existen. Eso significa que la derivada parcial de f existen en cada xy que pertenece a R2. Aquí estoy diciendo que las derivadas parciales siempre existen. ¿Ok? Ahora, por otra parte, para cada xy distinto del 0, 0, fíjense qué forma tienen las derivadas parciales. Miren, son funciones racionales, ¿ok? Y son funciones continuas, porque son funciones racionales. Recordemos que las funciones racionales son continuas en todo su dominio, ¿ok? Y el dominio aquí no contiene el 0, 0. Entonces, quiere decir que las derivadas parciales son continuas cuando x y son distintos de 0, 0. Eso significa que por teorema la función f de xy es diferenciable para todo xy distinto del 0, 0. Ahora, ¿qué pasa con el 0, 0? Nosotros probamos que esta función no es continua en el 0, 0. La probamos. Como no es continua en el 0, 0, por el contrarrecíproco anterior, el que les enuncié anteriormente, la función no es diferenciable. ¿Ven? Entonces, esta función no es diferenciable en el 0, 0, aun cuando las derivadas existen, las derivadas parciales. Las derivadas parciales de la función en 0, 0 existen, pero ella no es diferenciable en 0, 0. Entonces, el hecho de que las derivadas parciales existan no significa que la función sea diferenciable. Cosas que son distintas. Diferenciabilidad y existencia de derivadas parciales. Bien, este es un ejemplo, bueno, para hallar el incremento en z, que recuerden que el incremento en z es, recuerden, es f de x más delta de x y más delta de y menos f de xy. Ese es el incremento de la variable dependiente. Entonces, ¿quién es f? Esta es f. Este es f de x, y. Entonces, para hallar la primera imagen, sustituimos x por x más delta de x y por y más delta de y. Entonces aquí x al cuadrado es x más delta de x al cuadrado menos x por y es x más delta de x y la y por y más delta de y. Y aquí menos f de x y. ¿Ok? Entonces se realizan los productos, lo acomodamos y bueno, queda de esta forma. ¿Ok? Como me dice cuál es el cambio en la función cuando va de 1 a 1 a 1.2, 0.7. Entonces, ¿quién va a ser el incremento en la x? 0.2. ¿Quién va a ser el incremento en la y? Menos 0,3. ¿Ok? Porque 1 menos 0,3 me da 0.7. Sustituimos el delta de x donde corresponda y sustituimos la x por 1, ¿ok? Donde corresponda. ¿Quién va a ser x? X es 1. ¿Y quién va a ser y? Y es 1. Entonces sustituimos x y y, delta de x, que es 0,2, 0,3, y este es el resultado. Lo interesante es esto, la diferenciabilidad. Claro. Yo puedo expresar este delta de z de esta forma. Fíjense, ¿quién es 2x menos y? Si busco la derivada parcial de z con respecto a x, me va a dar 2x menos y. Eso es lo que aparece acá. Si busco la derivada parcial de f con respecto a y, me va a dar
menos x. Y eso es lo que aparece acá. ¿Ok? Y bueno, el delta de x, delta de x. Y aquí se acomoda como a uno le conviene y uno considera el epsilon 1 y este el epsilon 2 y observa que cuando esto va a 0, obviamente esto va a 0. Y cuando esto va a 0, esto va a 0. Esto es una manera de probar que esta función es diferenciable en el punto 1, 1. Obviamente así ustedes no van a tener necesidad de trabajarlo, sino que vamos a utilizar lo que vimos de las derivadas parciales. Bien, hasta aquí hemos generalizado el concepto de diferenciación de una sola variable a funciones de dos variables. Ahora, el concepto de recta tangente da paso a la noción de plano tangente para el caso de funciones reales de dos variables. ¿Ok? Entonces, no vamos a pensar ahora en la recta, sino la generalización es el plano tangente. Entonces, intuitivamente, nos gustaría decir que una función continua f de x, y es diferenciable si es localmente lineal, es decir, si a medida que nosotros nos acercamos a un punto P, entonces podemos ver que el comportamiento de la función es lineal, algo así. ¿Okay? Yo me acerco aquí y a medida que yo me vaya acercando voy viendo esto como un plano. Bueno, porque lo que estoy tratando es como de confundirme entre las cercanías de P. Debe haber una cercanía muy grande entre el plano tangente y la superficie. Bueno, se puede mostrar que si existe el plano tangente en el punto AB, f de AB, entonces su ecuación debe ser igual a una L de XY de la siguiente forma. Una linealización. Es decir, la linealización que nos conviene es la que nos proporciona la ecuación del plano. Y bien, fíjense que aquí está la derivada parcial evaluada en AB con respecto a X y ahora con respecto a Y. Pero fíjense lo siguiente, si yo sustituyo Y por B, esta señora se va. Y lo que me va a quedar es la ecuación de la recta tangente a la curva de intersección de la superficie con el plano Y igual a B. ¿Ok? Si observan, cuando esta es la superficie. Si yo hago Y igual a B, quiere decir que esto se hace 0. ¿Y qué es lo que me va a quedar? Me va a quedar esta ecuación. Pero esta ecuación es precisamente la ecuación de esta recta, la recta tangente a la curva que resulta al intersectar la superficie con Y igual a B. Y ya ustedes deben estar familiarizados con esto, porque esto fue uno de los videos que les presenté sobre la interpretación geométrica de la derivada parcial de una función con respecto a cuando derivamos parcialmente con respecto a X o con respecto a Y. De manera similar, si hacemos X igual a A, estaríamos cortando con el plano X igual a A, obtenemos esta curva, ¿ok? Y esta sería la recta tangente cuya ecuación es precisamente la que obtengo cuando sustituyo la X por A. ¿Ok? Es decir, me va a quedar esto más esto. Ok, entonces bueno, esta sería nuestra linealización y lo que estamos diciendo es que
para valores de x, y muy cercanos a x sub 0 y sub 0, la función puede ser aproximada a través del plano, que es nuestra nueva linealización. Entonces, por ejemplo, vamos a conseguir una linealización para esta función. Buscamos las derivadas parciales, sustituimos en el punto, porque es una linealización, entonces tiene que haber un punto en particular, ¿ok? Y la linealización nos queda así. Esta linealización nos va a servir para aproximar imágenes de la función muy cercanos a 4,3, como se ve en el siguiente ejemplo. Nos mandan a aproximar esto y fíjense que es la misma idea. Fíjense que sería la X, ahora sería 4.01 y la Y sería 2.98, que es muy cercano a 3. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a buscar el L de 4.01, 2.98, porque sabemos que es un valor aproximado para valores de XY cercano a 4,3. Sustituimos en el plano tangente, ¿ok? Y nos va a dar este valor. Por lo tanto, la imagen de esta señora va a ser aproximadamente igual, no igual. ¿Por qué? Porque me estoy aproximando a la imagen a través del plano, que no es igual al valor a través de la función. Entonces es aproximadamente igual a esta expresión. Ahora, vamos a suponer que el plano tangente a z igual, este es otro ejemplo, es este. Que el plano tangente a z igual a f de x y en este punto tiene esta ecuación. ¿Ok? Entonces nos mandan a estimar este valor. Nos están dando el plano tangente, mosca, tenemos aquí el plano tangente de la función en este punto. Y nos mandan a hallar la imagen de esto. ¿Okay? Bien. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Como este es el plano tangente a la función, voy a despejar z, ¿ok? De aquí. ¿Ok? Como es este, despejo z. Bien. Este es mi linealización en dos variables para la función f. Eso significa que para valores muy cercanos a menos 2, 3, L de XY igual a esta expresión es una linealización o está muy cercano a f de XY. O sea, f de XY es aproximadamente igual a L de XY, que es igual a esto. Para XY muy cercano a menos 2, 3. Esto es muy importante. ¿Ok? Entonces, en particular, como este señor está cercano a este, ¿ok? Entonces tenemos que el f de menos 2, 1, 3, 1 es aproximadamente igual. Aquí sustituyo la XY por esta expresión y me da 4. Aquí tengo que sustituir. Vamos a corregir ahí. El X va a ser menos 2.1 y el Y va a ser 3.1. Por eso es que el 2 es el 2. Y aquí menos 4, ¿ok? Menos 4 y el X lo sustituyo por menos 2.1. Menos 2, ¿ok? Y el Y por 3.1. Y eso da 4. Entonces un valor aproximado a esta imagen es igual a 4. Y fíjense que ni siquiera sabemos cuál es la fórmula de la función. ¿Ok? Bien, de manera explícita. Bien, entonces, ustedes se acuerdan de que cuando estábamos en matemática 2 nos decían, bueno, el delta de X
lo voy a llamar diferencial de x. Y el delta de y va a ser f' de x por dx. Bueno, ahorita vamos a hablar sobre esas diferenciales y eso corresponde a la diferencial total. Entonces, si z igual a f de x, y, una función para la cual las primeras derivadas parciales existen, entonces la diferencial de x y de y se definen de esta forma. De x es delta de x, de y es diferencial, es delta de y. Entonces la diferencial de z sería, diferencial de z es la derivada parcial de la función con respecto a x por dx más la derivada parcial de la función con respecto a y por delta de y, que esta es otra manera de expresar. Entonces fíjense que aquí está evaluado en x y. Esto es lo que se llama la diferencial total. Entonces, por ejemplo, el radio de la base de un cono circular recto mide 10 centímetros, mientras que la altura es 25 centímetros con un posible error en la medición de hasta 0.5 centímetros en cada uno. O sea, hay un error de medición máximo, tanto para la altura como para el radio, máximo de 0.1. Nos manda a utilizar diferenciales para estimar máximo error. ¿Ok? Bueno, recordemos primeramente que el volumen de un cilindro, el volumen viene dado por pi por r cuadrado por h sobre 3. Un cono circular. ¿Ok? Es un cono circular, el volumen del cono circular. Cuando buscamos la diferencial, nos va a quedar igual. La derivada parcial, fíjense, vamos a parar la derivada parcial de esta expresión con respecto a r sería 2r pi por h sobre 3. Por eso, 2 pi r por h sobre 3 por el diferencial de r. No hay que olvidar esto. Y ahora la derivada parcial con respecto a h sería pi por r cuadrado sobre 3, porque la derivada parcial de h con respecto a h es 1. Y me queda por el diferencial de h. Ahora, como me mandan a hallar el máximo error, lo que hacemos es aplicar el absoluto y trabajar el absoluto del diferencial de b. Aplico absoluto aquí, aplico absoluto aquí, y aplicando la desigualdad triangular, esto me va a quedar menor o igual que el absoluto del primero más el absoluto del segundo. ¿Qué es lo que aparece aquí? El absoluto del primero más el absoluto del segundo. Pero el absoluto del primero sería el absoluto de esta expresión por el absoluto de este. Y por eso aparece aquí. ¿Ok? Más el absoluto de esto sería el absoluto de esto por el absoluto de esta expresión. Pero ¿qué sucede? Me dice que el error en la medición del radio máximo es menor o igual que 0.1. Entonces, ¿qué sucede? Si yo multiplico en ambos lados de la desigualdad, lo multiplico por el absoluto de 500 pi sobre 3, aquí 500 pi sobre 3. Si multiplico de este lado, también debo multiplicar 500 pi sobre 3 en absoluto. ¿Ok? Y esa es la razón por la que me queda así. Este señor es este y este señor es este. Y lo mismo aplico para el otro. Y al final saco mi cuenta y llego a esto. Por lo tanto, podemos concluir que el máximo error en el volumen calculado es alrededor de 20 pi centímetros cúbicos.
Ahora, fíjense qué pasa si yo tengo una función real de 3 variables. ¿Cómo me va a quedar el diferencial total? Fíjense, la derivada parcial de w con respecto a x por el diferencial de x, más la derivada parcial con respecto a y por el diferencial de y, más la derivada parcial con respecto a z por el diferencial de z. Entonces, bueno, aquí hay un ejemplo de cómo buscarla. ¿Okay? Busco la derivada parcial con respecto a x, que es 2x, la derivada parcial de w con respecto a y, que es 6y cuadrado, y la derivada parcial de w con respecto a z, que es 12z al cubo. Sustituyo y la diferencial total sería 2x por dx, 6y cuadrado por dy y 12z al cubo por diferencial de z. Ahora, ¿qué pasaría si yo tengo una función que depende de 4 variables? Entonces sería la derivada parcial de x sub 5 con respecto a la primera variable por x por el diferencial de x sub 1, luego con la segunda variable por dx sub 2, luego con respecto a la tercera variable por el diferencial de x sub 3, y luego la derivada parcial de x sub 5 aquí con respecto a x sub 4 por el diferencial de x sub 4. Aquí es x sub 4. ¿Ok? Esta es la diferencial total. Pero ¿cómo quedaría la linealización? Bueno, sería la derivada parcial de x sub 5 con respecto a x sub 1 por x sub 1 menos a. Esto está evaluado en a, b, c y d. La derivada parcial de x sub 5 con respecto a la segunda variable evaluada en a, b, c y d por x sub 2 menos b, más la derivada parcial de x sub 5 con respecto a x sub 3 evaluada en a, b, c, d por x sub 3 menos c, más la derivada parcial de x sub 5 con respecto a x sub 4 evaluada en a, b, c y d por x sub 4 menos d. Estas son las generalizaciones para funciones reales de 4 variables. Y esto se puede generalizar a 5, a 6, a n variables. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que yo tengo x sub 5 igual a 10 menos, y fíjense la fórmula, x1 al cuadrado más 3x sub 2 al cuadrado más 2x sub 3 al cuadrado más x sub 4 al cuadrado. ¿Ok? Y vamos a utilizar a. Utilizando a, ¿quién va a ser la diferencial total x sub 5? Sería la diferencial sería la derivada con respecto a x sub 1 sería 2x sub 1, ¿ok? Menos 6x sub 2, menos 4x sub 3, menos 2x sub 4, porque acuérdense que este menos me afecta a todo, ¿ok? Y hay que recordar diferencial de x1, diferencial de x2, diferencial de x3, diferencial de x4. ¿Y cómo sería entonces cómo sería el hiperplano? ¿Ok? Ya no podemos hablar de plano, sino de un hiperplano tangente a la función f. En el punto, digamos, 2, menos 1, 1, 3, menos 8, vamos a utilizar b. Entonces tenemos que evaluar. Entonces quedaría, ¿quién es f de a, b, c, d? Sería f de 2 menos 1, 3, más la derivada con respecto a x1 evaluado en el punto, ¿ok? Por x1 menos 2, porque a es 2. Luego la derivada con respecto a x sub 2 evaluada en este punto por x sub 2 menos b, pero b es menos 1, por eso da más 1. La derivada de x sub 5 evaluada en de x sub 5 con respecto a x sub 3 evaluada en el punto por x sub 3 menos 1, y la última
con respecto a x sub 4 por x sub 4 menos 3, aquí no me salió, por la derivada, la diferencial de x sub 4. ¿Ok? Entonces, cuando yo hago la derivada de x sub 5 con respecto a x1, me da menos 2x sub 1, o sea que me va a dar menos 2 por 2. Luego, menos 2 por x sub 2, esta, o sea que sería menos 2 por menos 1. Y así sucesivamente. Tienen que evaluar. ¿Ok? Entonces sería, me quedaría, ¿quién es la imagen? La imagen es menos 8, aquí me la dan. Esta es la imagen, menos 8. Menos 4, porque es menos 2 por 2, 4. Aquí, x sub 5 con respecto a x2 evaluado aquí, menos 6 x2, o sea que me daría, sustituyo la x2 y me da estos valores. Entonces, tengan mucho cuidado porque tienen que evaluar. ¿Quién es x1? Aquí. ¿Quién es x1? Esta es la derivada parcial. ¿Quién es x1? x1 es 2. 2 por menos 2, menos 4. ¿Quién es x2? x2 es menos 1. O sea que sería menos 6 por menos 1. Bueno, aquí hay que fijarse. ¿Okay? Traten de revisar bien estas cuentas. ¿Por qué? Bueno, ¿quién es la derivada parcial, por ejemplo, esta que tengo duda? x5 con respecto a x2. Con respecto a x2 es menos la derivada parcial de x5 con respecto a x2. Evaluada en cualquier punto. Es igual a quién. Con respecto a x2 dijimos. Con respecto a x2. Aquí es x2. Con respecto a x2 sería menos 6x2. Menos 6x2. ¿Ok? Pero yo estoy evaluando en el punto 2 menos 1, 2 menos 1, 1, 3. Y por eso aquí debería ser menos 6 por menos 1. O sea que esto me debe dar 6. ¿Ok? Entonces revisen, aquí debería ser positivo. ¿Ok? Y lo mismo van a hacer con las otras.